vemos los antecedentes en esta zona. Sí, hablábamos de varios casos en el último año. Vamos a ver el más reciente, que fue el que ocurrió en diciembre. El 6 de diciembre, en Avenida Mitre 3100, Marcelo Calegaro, de 29 años, fue asesinado de 3 disparos cuando intentaron robar el kiosco donde trabajaba. Fíjense, muy cerquita, el 23 de junio, en Supisiche 114, Matías Terrón, de 29 años, fue asesinado de un disparo por la espalda cuando también quiso evitar un robo. Y el otro, el 1 de mayo del año pasado, en Solier y Paunero, Raúl Contreras, de 58 años, en un asalto en su casa, evitó a que le robaran el hijo al auto del cual era propietario su hijo, ¿no? Y en medio de esa situación, él se enfrenta con los delincuentes, le dan 2 disparos y lo terminan matando.